Nos ha fallado a última hora el sonido. Quiero que os pongáis así más cerca y alrededor. Vamos a hacer un acto íntimo, un acto familiar, un acto para conmemorar el aniversario de la Segunda República y para reivindicar el ir a por la tercera. Para los que no me conozcáis, yo me llamo María del Charco. Ya no voy a decir que es un nombre como otro cualquiera, me lo pusieron mis padres hace muchos años. De pequeña era peor porque me llamaban María de la Gota. Ahora que he crecido un poco más, soy María del Charco. Cuando sea mayor me van a llamar María del Mar, que tengo unas ganas locas. Y cuando sea vieja, vieja, pelleja, seré María del Océano, pues seré inmensamente gorda. Dicho esto, quiero decir que yo soy cuentista, que soy desmitificadora de cuentos, que busco y recojo palabras de aquí, palabras de allá, las guardo en cajas de colores, en cajas rojas guardo las palabras furiosas como desahucios, expolios, hambruna, exiliados, en cajas amarillas guardo las palabras tristes como guerra, sequía, doñana. En cajas azules guardo las palabras que no dicen nada, ¿no? Que ni fu ni fa, como monarquía, como Unión Europea. En cajas verdes guardo las palabras enamoradas, las palabras amantes, como lucha, unión, revolución. Y en cajas transparentes guardo las palabras que contienen magia, las palabras como república, socialismo. A veces abro todas las cajas, dejo que unas palabras se mezclen con otras y me cuenten historias maravillosas como las que hoy no voy a contar, porque hoy nos hemos juntado aquí para hablar de la importancia de la lectura, de las bibliotecas, de los libros, de leer, y leer pues nos hará crecer. Como decía Carlos Marx, leer libros no te hace mejor, interpretarlos sí, y ahí está la clave. Y es precisamente porque la ideología que transmite un libro tiene un papel fundamental, determinante para conducirnos de una manera natural. Modelos de comportamiento, modelos de pensamiento, modelos de sentimiento y que además nos parezca normal. La ideología está en nuestro hacer diario, en nuestro día a día y nos conforma pautas de conducta que el sistema capitalista, bueno, pues precisa y necesita. Nos influye nuestro consciente ideológico. La literatura en general, los cuentos de hadas en particular, son muy importantes porque podemos cambiar el mundo. Por eso desde aquí a las abuelas, a los padres, a las madres, a las AMPAs, a los profesores, escritores, a los intelectuales, a los literatos y a las cuentistas, tienen que estar al servicio del compromiso desde la primera palabra y cambiar el cuento para cambiar la historia. Y por ejemplo, pues con finales distintos, con personajes de otro universo, en vez de aparecer por ejemplo una hada madrina en el último momento, pues comparecer Carlos Marx, por nombrar a alguien cualquiera, blandiendo el capital, para salvar a 7 enanitos privados de sus tierras o a 3 cerditos desahuciados por un lobo. A los niños, a la infancia, le da igual que un rey barbudo o que un barbudo revolucionario transmita que hay otro mundo y que este es posible. Y hoy, como repito, estamos aquí para homenajear a esas bibliotecas, a esos libros. Vamos a leer la locución al pueblo de Fuentevaqueros, el discurso leído por la inauguración de la Biblioteca Pública de Fuentevaqueros que hizo García Lorca en septiembre de 1931. Fue muy importante la labor cultural de la República al crear miles de escuelas y bibliotecas populares para combatir el analfabetismo y fomentar la educación. Y por eso, para empezar, vamos a dar la palabra a Trini Ayuso, que va a leer, es la presidenta de la Plataforma Cívica por la Tercera República, y va a leer un comunicado de la propia plataforma. Un aplauso. A ver si soy capaz de que mi voz llegue a todos, porque sin micrófono yo tengo poca, pero bueno. Un nuevo
año nos reunimos para conmemorar el Día de Mayor Cumbre Popular ocurrido en la historia de nuestro país. El pueblo, tras unas elecciones municipales, ponía fin a ciclos de caciquismo y justicia. Bueno, ponía fin a siglos de caciquismo, injusticias, atraso y autoritarismo. La República era la esperanza de una sociedad más justa, igualitaria y desarrollada. En su breve vida, la Segunda República situó a nuestro país en la vanguardia social y cultural, destacando por su inmensa labor a favor de la educación pública para todos, la igualdad de mujeres y hombres, una legislación laboral en defensa de los trabajadores, el cambio de la beneficencia hacia un concepto de salud pública y el desarrollo científico y técnico. Avances que socavaban el poder de la Iglesia Católica y de sus órdenes religiosas. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, mi abuelo, estuvieron luchando por la República contra una monarquía corrupta que es la misma de hoy. No puede haber ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad mientras no exista una república que el pueblo haya elegido. Este año queremos hacer especial mención a la defensa de los servicios públicos y en la denuncia del proceso de privatización y descapitalización del Estado que se ha promovido desde la restauración borbónica, con políticas neoliberales que no nos han dejado avanzar. Este proceso es un robo para la clase trabajadora. Se legisla contra los intereses del pueblo para preservar la libertad de los capitales con medidas que favorecen a la clase financiera y que son regresivas y dolorosas para la clase productiva. Se legisla contra los intereses del pueblo. Tenemos que defender los servicios públicos y de calidad, la educación, la sanidad, el sistema público de pensiones o la vivienda como derechos irrenunciables. Ni un paso atrás en la defensa de los derechos populares. La salida a la crisis será república o no será. Gracias. Y ahora sí vamos a pasar a la lectura de la locución al pueblo de... Ah, perdón. Pasamos un poco al... ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva! Al pueblo de Fuentevaqueros, el discurso leído por Federico García Lorca en la inauguración de la Biblioteca Pública de Fuentevaqueros en septiembre de 1931. Va a comenzar Roque. Queridos paisanos y amigos, antes que nada, yo tengo y debo deciros que no hablo, sino que leo. Y no hablo porque lo mismo que le pasaba a Galdós y en general a todos los poetas y escritores nos pasa, estamos acostumbrados a decir las cosas pronto y de una manera exacta. Y parece que la oratoria es un género en el cual las ideas se diluyen tanto que solo queda una música agradable, pero lo demás se lo lleva el viento. Siempre, todas mis conferencias son leídas
lo cual indica mucho más trabajo que hablar. Pero al fin y al cabo, la expresión es mucho más duradera porque queda escrita y mucho más firme, puesto que puede servir de enseñanza a las gentes que no oyen y no están presentes aquí. Tengo un deber de gratitud con este hermoso pueblo donde nací y donde transcurrió mi dichosa niñez, por el inmerecido homenaje de que he sido objeto al dar mi nombre a la antigua calle de la iglesia. Todos podéis creer que os lo agradezco de corazón y que yo, cuando en Madrid o en otro sitio me pregunten el lugar de mi nacimiento, en encuestas periodísticas o en cualquier parte, yo digo que nací en Fuentevaqueros, para que la gloria o la fama que haya de caer en mí caiga también sobre este simpaticísimo, sobre este modernísimo, sobre este jugoso y liberal pueblo de La Fuente. Y sabed todos que yo inmediatamente hago su elogio como poeta y como hijo de él, porque en toda la Vega de Granada, y no es pasión, no hay otro pueblo más hermoso, ni más rico, ni con más capacidad emotiva que este pueblecito. No quiero ofender a ninguno de los bellos pueblos de la Vega de Granada, pero yo tengo ojos en la cara y la suficiente inteligencia para decir el elogio de mi pueblo natal. Y ahora Carmen Fernández va a continuar. Seguimos siendo Federico García. Está edificado sobre el agua. Por todas partes cantan las acequias, crecen los altos chopos donde el viento hace sonar su música suave en el verano. En su corazón tiene una fuente que emana sin cesar y por encima de sus tejados asoman las montañas azules de la Vega, pero lejanas, apartadas, como si no quisieran que sus rocas llegaran aquí donde una tierra muelle y riquísima hace florecer toda clase de frutos. El carácter de sus habitantes es característico entre los pueblos limítrofes. Un muchacho de Fuentevaqueros se reconoce entre mí. Allí le veréis garboso, con el sombrero echado hacia atrás, dando manotazos y ágil en la conversación y en la elegancia. Pero será el primero en un grupo de forasteros en admitir una idea moderna y en secundar un movimiento noble. Una muchacha de La Fuente la conoceréis entre mil por su sentido de la gracia, por su viveza, por su afán de elegancia y superación. Y es que los habitantes de este pueblo tienen sentimientos artísticos, nativos bien palpables en las personas que han nacido de él. Sentimiento artístico y sentido de la alegría, que es tanto como decir sentido de la vida. Muchas veces he observado que al entrar en este pueblo hay como un clamor, un estremecimiento que emana de la parte más íntima de él. Un clamor, un ritmo que es afán social y comprensión humana. Yo he recorrido cientos y cientos de pueblecitos como este y he podido estudiar en ellos una melancolía que nace no solamente de la pobreza, sino también de la desesperanza y de la incultura. Los pueblos que viven solamente apegados a la tierra
tienen únicamente un sentimiento terrible de la muerte, sin que haya nada que eleve hacia días claros la risa y auténtica paz social. Fuente Vaquero tiene ganado eso. Aquí hay un anhelo de alegría, o sea, de progreso, o sea, de vida. Y por lo tanto, afán artístico, amor a la belleza y a la cultura. Yo he visto a muchos hombres de otros campos volver del trabajo a sus hogares y llenos de cansancio se han sentado quietos, como estatuas, a esperar otro día y otro, con el mismo ritmo, sin que por su alma cruce un anhelo de saber. Hombres esclavos de la muerte, sin haber vislumbrado siquiera las luces y la hermosura a que llega el espíritu humano. Pedro el Niño. ¡Viva la República! ¡Viva! Porque en el mundo no hay más que vida y muerte y existen millones de hombres que hablan, viven, miran y comen, pero están muertos, más muertos que las piedras y más muertos que los verdaderos muertos que duermen su sueño bajo la tierra, porque tienen el alma muerta como un molino que no huele, muerta porque no tiene amor, ni un germen de ideas, ni una fe, ni una ansia de liberación. Imprescindible en todos los hombres para poderse llamar así. Es este uno de los programas, queridos amigos míos, que más me preocupan en el presente momento. Cuando alguien va al teatro, a un concierto, a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa. Y no gozo ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento. No por la gente de mi casa, que sería pequeña y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien, de la belleza que es la vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuando compro, que son infinitos. Y por eso estoy aquí honrando y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente de toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas y sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, porque que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, y de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con una estufa. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía porque son libros y muchos libros es lo que necesitan. ¿Y dónde están esos libros? Es el turno de Enriqueta. Con voz alta, Enriqueta. Libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, y que deberían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fyodor Dostoyevsky
padre de la Revolución Rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Y no olvidéis que lo primero de todo es la luz, que es la luz obrando sobre unos cuantos individuos lo que hacen los pueblos, y que los pueblos vivan y se engrandezcan a cambio de la idea que nacen de unas cuantas cabezas privilegiadas, llenas de un amor superior hacia los demás. Por eso, no sabéis qué alegría tan grande me produce el poder inaugurar la Biblioteca Pública de Fuente Vaqueros. Una biblioteca que es una reunión de libros agrupados y seleccionados, que es una voz contra la ignorancia, una luz perenne contra la oscuridad. Nadie se da cuenta, al tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido como el agua de un estante en un día sin viento. Ni el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a la otra y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de rana en todas direcciones, una inquietud por toda la orilla y hasta los pájaros que dormían en las ramas saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento. Y un libro o unos libros pueden estremecerle, inquietarle, enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. ¿Y cuánto esfuerzo ha costado al hombre producir un libro? ¿Y qué influencia tan grande ejercen, han ejercido y ejercerán en el mundo? Ya lo dijo el sagacísimo Voltaire. Todo el mundo civilizado se gobierna por unos cuantos libros. La Biblia, el Corán, las obras de Confucio y Zoroastro, y el alma y el cuerpo, la salud, la libertad y la hacienda se supedita y dependen de aquellas grandes obras. Y yo añado, todo viene de los libros. La Revolución Francesa sale de la enciclopedia y de los libros de Rousseau. Y todos los movimientos actuales, societarios, comunistas y socialistas, arrancan de un gran libro, El Capital de Carlos Marx. Pero antes de que el hombre pudiese construir libros para difundirlos, qué drama tan largo y qué lucha ha tenido que sostener. Los primeros hombres hicieron libros de piedra, es decir, escribieron los signos de sus religiones sobre las montañas. No teniendo otro modo, grabaron en las rocas sus anhelos con ese ansia de inmortalidad, de sobrevivir, que es lo que diferencia al humano de la bestia. Luego emplearon los metales. Aarón, sacerdote milenario de los hebreos, hermano de Moisés, llevaba una tabla de oro sobre el pecho con inscripciones. Y las obras de los poetas griegos Primitivo y Hesíodo, que vio a las 9 musas bailar sobre las cumbres del monte Helicón, se escribieron sobre láminas de plomo. Más tarde, los caldeos y los asirios ya escribieron libros, escribieron sus códices y los hechos de su historia sobre ladrillos, pasando sobre esto un puzón antes de que se secase. Y tuvieron grandes bibliotecas de tablas de arcilla, porque ya eran pueblos adelantados, estupendos astrónomos, los primeros que hicieron las altas torres y se dedicaron al estudio de la bóveda celeste.
Los egipcios, además de escribir en las puertas de sus prodigiosos templos, escribieron sobre unas largas tiras vegetales llamadas papiros, que enrollaban. Aquí empieza el libro propiamente dicho. Como el Egipto prohibiera la exportación de este vegetal y deseando la gente de la ciudad de Pérgamo tener libros y una biblioteca, se le ocurrió utilizar las pieles secas de los animales para escribir sobre ellas. Y entonces nace el pergamino, que en poco tiempo venció al propio y se utiliza ya como única materia para hacer libros, hasta que se descubre el papel. Mientras cuento esto de manera tan breve, no olvidar que entre hecho y hecho hay muchos siglos, pero el hombre sigue luchando con la uña, con los ojos, con la sangre, por eternizar, por difundir, por fijar el pensamiento y la belleza. Cuando a Egipto se le ocurre no vender papiros porque los necesitaban o porque no quieren, ¿quién pasa en Pérgamo noche y años enteros de lucha hasta que se le ocurre escribir en piel seca de animal? ¿Qué hombre o qué hombres son estos que en medio del dolor buscan una materia donde grabar los pensamientos de los grandes sabios y poetas? No es un hombre ni son 100 hombres, es la humanidad entera la que le empuja misteriosamente por detrás. Entonces, una vez ya con pergamino, se hace la gran biblioteca de Pérgamo, verdadero foco de luz en la cultura clásica. Y se escriben los grandes códices. Diodoro de Sicilia dice que los libros sagrados de los persas ocupan en pergaminos nada menos que 1200 pieles de buey. Toda Roma escribía en pergaminos. Todas las obras de los grandes poetas latinos, modelos eternos de profundidad, perfección y hermosura, están escritas sobre pergamino. Sobre pergamino brotó el arrebatado lirismo de Virgilio, y sobre la misma piel amarillenta brillan las luces densas de la espléndida palabra del español Séneca. Pero llegamos al papel. Desde la más remota antigüedad el papel se conocía en China. Se fabricaba con arroz. La difusión del papel marca un paso gigantesco en la historia del mundo. Se puede fijar el día exacto en que el papel chino penetró en Occidente, para bien de la civilización. El día glorioso que llegó fue el 7 de julio del año 751 de la era cristiana. Los historiadores árabes y los chinos están conformes en esto. Ocurrió que los árabes, luchando con los chinos en Corea, lograron traspasar la frontera del celeste imperio y consiguieron hacerles muchos prisioneros. Algunos prisioneros de estos tenían por oficio hacer papel y enseñaron su secreto a los árabes. Estos prisioneros fueron llevados a Samarcanda, donde ejercieron su oficio bajo el reinado del sultán Harún al-Rashid, el prodigioso personaje que puebla los cuentos de la 1001 noche. El papel se hizo con algodón, pero como allí escaseaba este producto, se les ocurrió a los árabes hacerlo de trapos viejos y así cooperaron a la aparición del papel actual. Pero los libros tenían que ser manuscritos, los escribían los amanuenses, hombres pacientísimos que copiaban página a página con primor y estilo, pero eran muy pocas las personas que los podían poseer. Y así, como las colecciones de rollos de papiros o de pergaminos pertenecieron a los templos o a las colecciones reales, los manuscritos en papel ya tuvieron más difusión, aunque naturalmente entre las altas clases privilegiadas. De este modo se hacen multitud de libros sin que se abandone naturalmente el pergamino,
pues sobre esta clase de materia se pintan por artistas maravillosas miniaturas de vivos colores, de tal belleza e intensidad como verdaderas joyas, más valiosas que el oro y las piedras preciosas mejor talladas. Yo he tenido con verdadera emoción varios de estos libros en mis manos, algunos códices árabes de la Biblioteca del Escorial y la magnífica Historia Natural de Alberto Magno, códice del siglo XIII existente en la Universidad de Granada, con el cual me he pasado horas enteras sin poder apartar mis ojos de aquellas pinturas de animales ejecutadas con pinceles más finos que el aire, donde los colores azules y rosas y verdes y amarillos se combinan sobre fondos hechos con panes de oro. Pero el hombre pedía más. La humanidad empujaba misteriosamente a unos cuantos hombres para que abrieran con sus hachas de luz el bosque tupidísimo de la ignorancia. Los libros, que tenían que ser para todos, eran por las circunstancias objetos de lujo y sin embargo son objetos de primera necesidad. Por las montañas y por los valles, en las ciudades y a las orillas de los ríos, morían millones de hombres sin saber qué era una letra. La gran cultura de la antigüedad estaba olvidada y las supersticiones más terribles nublaban las conciencias populares. Se dice que el dolor de saber abre las puertas más difíciles y es verdad. Este ansia confusa de los hombres movió a dos o tres a hacer sus estudios, sus ensayos, y así apareció en el siglo XV en Maguncia de Alemania la primera imprenta del mundo. Varios hombres se disputan la invención, pero fue Gutenberg el que la llevó a cabo. Se le ocurrió fundir en plomo las letras y estamparlas, pudiendo así reproducir infinitos ejemplares de un libro. ¡Qué cosa más sencilla! ¡Qué cosa más difícil! Han pasado siglos y siglos y sin embargo no ha surgido esta idea en la mente del hombre. Todas las claves de los secretos están en nuestras manos, nos rodean constantemente, pero sin embargo, qué enorme dificultad para abrir las puertecitas donde viven ocultos. En las materias de la naturaleza se encuentran sin duda los lenitivos de muchas enfermedades incurables, pero qué combinación es la precisa, la justa para que el milagro se opere. Pocas veces en la historia del mundo hay un hecho más importante que este de la invención de la imprenta, de mucho más alcance que los otros dos grandes hechos de su época, la invención de la pólvora y el descubrimiento de América. Porque si la pólvora acaba con el feudalismo y da motivo a los grandes ejércitos y a la formación de fuertes nacionalidades antes fraccionadas por la nobleza, y el nacimiento de América da lugar a un desplazamiento de la historia a una nueva vida y termina con un milenio secreto geográfico, la imprenta va a causar una revolución en las almas tan grande que las sociedades han de temblar hasta sus cimientos. Y sin embargo, con qué silencio y qué tímidamente nace. Mientras la pólvora hacía estallar sus rosas de fuego por los campos y el Atlántico se llenaba de barcos con las velas henchidas por el viento, iban y venían cargados de oro y materiales preciosos, calladamente en la ciudad de Amberes, Cristóbal Plantino establece la imprenta y la librería más importante del mundo y por fin hace los primeros libros baratos. Entonces los libros antiguos, de los que quedaban uno o dos o tres ejemplares de cada uno, se agolpan en las puertas de las imprentas y en las puertas de las casas de los sabios, pidiendo a gritos ser editados, ser traducidos, ser expandidos por toda la superficie de la tierra.
Este es el gran momento del mundo, es el Renacimiento. Es el alba gloriosa de las culturas modernas con las cuales vivimos. Muchos siglos antes de esto que cuento, después de la caída del Imperio Romano, de las invasiones bárbaras y el triunfo del cristianismo, tuvo el libro su momento más terrible de peligro. Fueron arrasadas las bibliotecas y esparcidos los libros. Toda la ciencia filosófica y la poesía de los antiguos estuvieron a punto de desaparecer. Los poemas homéricos, las obras de Platón, todo el pensamiento griego, luz de Europa, la poesía latina, el derecho de Roma, todo, absolutamente todo. Gracias a los cuidados de los monjes no se rompió el hilo. Los monasterios antiguos salvaron a la humanidad. Toda la cultura y el saber se refugió en los claustros donde unos hombres sabios y sencillos, sin ningún fanatismo ni intransigencia, la intransigencia es mucho más moderna, custodiaron y estudiaron las grandes obras imprescindibles para el hombre. Y no solamente hacían esto, sino que estudiaron los idiomas antiguos para entenderlos, y así se da el caso de que un filósofo pagano como Aristóteles influya decisivamente en la filosofía católica. Durante la Edad Media, los benedictinos del Monte Athos recogen y guardan infinidad de libros, y a ellos les debemos conocer casi las más hermosas obras de la humanidad antigua. Pero empezó a soplar el aire puro del Renacimiento italiano y las bibliotecas se levantan por todas partes. Se desentierran las estatuas de los antiguos dioses, se apuntalan los bellísimos templos de mármol, se abren academias, fundó en Florencia para estudiar las obras del filósofo Platón. Y en fin, el gran Papa Nicolás V enviaba comisionistas a todas las partes del mundo para que adquirieran libros y pagaba espléndidamente las traducciones. Pero con ser esto magnífico, el paso grande lo daba el editor Cristóbal Plantino en Amberes. Era de aquella casita, con su patinillo cubierto de hiedras y sus ventanas de cristales emplomados. Era de allí de donde salía la luz para todos con el libro barato, y donde se urdía una gran ofensiva contra la ignorancia, ofensiva que hay que continuar con verdadero calor, porque todavía la ignorancia es terrible, y ya sabemos que donde hay ignorancia es muy fácil confundir el mal con el bien y la verdad con la mentira. Naturalmente, los poderosos que tenían manuscritos y libros en pergamino se sonrieron del libro impreso en papel como cosa deleznable y de mal gusto, que estaba al alcance de todos. Sus libros estaban ricamente pintados con adornos de oro, y los otros eran simples papeles con letras. Pero a mediados del siglo XV, y gracias a los magníficos pintores flamencos, hermanos Van Eyck, que fueron también los primeros que pintaron con óleo, aparece el grabado y los libros se llenaron de reproducciones que ayudaban de modo notable al lector. En el siglo XVI, el genio de Alberto Durero lo perfeccionó, y ya los libros pudieron reproducir cuadros, paisajes,
figuras, siguiéndose perfeccionando durante todo el siglo XVII para llegar en el siglo XVIII a la maravilla de las ilustraciones y la cumbre de la belleza del libro hecho con papel. El siglo XVIII llega a la maravilla en hacer libros bellos. Las obras se editan llenas de grabados y aguafuertes, y con un cuidado y un amor tan grandes por el libro que todavía los hombres del siglo XX, a pesar de los adelantos enormes, no hemos podido superar. El libro deja de ser un objeto de cultura de unos pocos para convertirse en un tremendo factor social. Los efectos no se dejan sentir. A pesar de persecuciones y de servir muchas veces de pasto a las llamas, surge la Revolución Francesa. Primera gran obra social de los tiempos. Porque contra el libro no valen persecuciones, ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos. Porque podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas que han aprendido de ella, porque son miles, y si son pocas, ignoráis dónde están. Los libros han sido perseguidos por toda clase de estados y por toda clase de religiones, pero eso no significa nada en comparación con lo que han sido amados. Porque si un príncipe oriental fanático quema la biblioteca de Alejandría, en cambio Alejandro de Macedonia manda construir una caja riquísima de esmaltes y pedrerías para conservar la Ilíada de Homero. Y los árabes cordobeses fabrican la maravilla del mihrab de su mezquita para guardar en él un Corán que había pertenecido al califa Omar. Y pese a quien pese, las bibliotecas inundan el mundo y las vemos hasta en las calles y al aire libre de los jardines de las ciudades. Cada día que pasa, las múltiples casas editoriales se esfuerzan en bajar los precios y hoy ya está el libro al alcance de todos, en ese gran libro diario que es la prensa. En ese libro abierto de 2 o 3 hojas que llega oloroso a inquietud y a tinta mojada, o ese oído que oye los hechos de todas las naciones con imparcialidad absoluta, en los miles de periódicos, verdaderos latidos del corazón unánime del mundo. Por primera vez en su corta historia tiene este pueblo un principio de biblioteca. Lo importante es poner la primera piedra, porque yo y todos ayudaremos para que se levante el edificio. Es un hecho importante que me llena de regocijo y me honra, y sea mi voz la que se levanta aquí en el momento de la inauguración, porque mi familia ha cooperado extraordinariamente a la cultura vuestra. Mi madre, como todos sabéis, ha enseñado a mucha gente de este pueblo, porque vino aquí a enseñar, y yo recuerdo de niño haberla oído leer en voz alta para ser escuchada y por muchos. Mis abuelos sirvieron a este pueblo con verdadero espíritu, y hasta muchas de las músicas y canciones que habéis cantado han sido compuestas por algún viejo poeta de mi familia. Por eso yo me siento llena de satisfacción en este instante y me dirijo a las personas que tienen fortuna, pidiéndoles que ayuden en esta obra, que den dinero para comprar libros, como es su obligación, como es su deber.
Y a las personas que no tienen medios, que ayudan a leer, que ayudan a cultivar su inteligencia como único medio de su liberación económica y social. Es preciso que la biblioteca se esté nutriendo de libros nuevos y lectores y lectoras nuevos y que los y las maestras se esmeren en no enseñar a leer a las niñas y a los niños mecánicamente, como hacen tantos por desgracia todavía, sino que les inculquen el sentido de la lectura, es decir, lo que vale un punto y una coma en el desarrollo y forma de una idea escrita. Y libros, es preciso que a la bibliotequita de la Fuente comiencen a llegar libros. Yo he escrito a la editorial de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde yo he estudiado tantos años, y a la editorial Ulises, para ver si consigo que manden aquí sus colecciones completas. Y desde luego, yo mandaré los libros que he escrito y los de mis amigos y amigas. Libros de todas las tendencias y de todas las ideas. Lo mismo, la obra divina, iluminada, de las místicas, místicos, las santos y santas, que las obras encendidas de las revolucionarias, de las mujeres y de los hombres de acción, que se enfrenten el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, obra cumbre de la poesía española, con la obra de Tolstoy, que se miren frente a frente la ciudad de Dios de San Agustín de Zaratustra, de Nietzsche, o el Capital de Marx. Porque queridos y queridas amigas, todas estas obras están conformes en un punto de amor a la humanidad y elevación del espíritu, y al final todas se confunden y abrazan en un ideal supremo. Y lectores y lectoras, muchas lectoras, ya sé que todos y todas no tienen igual inteligencia, como no tienen la misma cara, que hay inteligencias magníficas y que hay inteligencias pobrísimas, que hay caras feas y hay caras guapas. Pero cada una sacará del libro lo que pueda, que siempre les será provechoso y para algunas será absolutamente salvador. Esta biblioteca tiene que cumplir un fin social, porque si se cuida y se alienta el número de personas lectoras y poco a poco se va enriqueciendo con obras, dentro de unos años ya se notará en el pueblo, ya se nota, y esto no lo dudéis, un mayor nivel de cultura. Y si esta generación que hoy me oye no aprovecha por falta de preparación todo lo que puedan dar los libros, ya lo aprovecharán vuestra hija y vuestro hijo. Porque es necesario que sepáis todas que los hombres y las mujeres no trabajamos para nosotras, sino para los que vienen detrás. Y que este es el sentido moral de todas las revoluciones. Y en el último caso, el verdadero sentido de la vida. Vale, a continuación Mercedes, que es la bibliotecaria de la actual biblioteca de Fuente Vaqueros, y es un placer tenerla aquí con nosotros para leer uno de los textos de la locución de Federico García Lorca a la propia biblioteca. Estoy emocionada esta tarde. Los padres, las madres luchan por sus hijos y por sus nietos. Y egoísmo quiere decir esterilidad. Y ahora que la humanidad tiende a que desaparezcan las clases sociales tal y como estaban instituidas, precisa un espíritu de sacrificio y abnegación en todos los sectores, para intensificar la cultura, única salvación de los pueblos. Estoy segura que Fuente Vaqueros, que siempre ha sido un pueblo de imaginación viva y de alma clara y risueña, como el agua que fluye en su fuente, sacará mucho jugo de esta biblioteca y servirá para llevar a la conciencia de todos y todas nuevos anhelos y alegrías por saber. Os he explicado a grandes trazos el trabajo que ha costado al hombre hacer llegar los libros y ponerlos en todas las manos. Que esta pequeña y modesta lección sirva para que los améis y los busquéis como amigos, porque los hombres se mueren y ellos quedan más vivos cada día, porque los árboles se marchitan y ellos están eternamente verdes, y porque en todo momento y en toda hora se abren para responder a una pregunta o prodigar un consuelo. Y sabed, desde luego, que los avances sociales y las revoluciones se hacen con libros, y que los hombres que la dirigen mueren muchas veces como el gran Lenin de tanto estudiar, de tanto querer abarcar con su inteligencia, que no valen las armas ni la sangre si las ideas no están bien orientadas y bien dirigidas en las cabezas.
que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la libertad, sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida. Gracias a todos, gracias al pueblo y gracias en particular a la agrupación socialista que siempre ha tenido conmigo las mayores deferencias, y gracias a vuestro alcalde, don Rafael Sánchez Roldán, hombre benemérito, verdadero y leal hijo del trabajo, que ha adquirido con su propio esfuerzo, ilustración y conciencia de su época, y merced al cual hoy es un hecho que esté aquí esta biblioteca pública. Y un saludo a todos, a los vivos y a los muertos, ya que vivos y muertos componen un país. A los vivos para desearles felicidad y a los muertos para recordarlos cariñosamente, porque representan la tradición del pueblo y porque gracias a ellos estamos todos aquí. Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este precioso pueblo donde tengo la honra de haber nacido. Y no olvidéis este precioso refrán que escribió un francés del siglo XIX. Dime qué lees y te diré quién eres. He dicho. Terminamos con la locución al Profe Fontevaqueros con Roque. No, ya se ¿No? acabó. Terminó ella. Ah, terminó ella, ya. Por haber leído sin sonido, sin medios, entre tanto bullicio, aquí en esta Plaza Mariana Pineda, la locución que hizo Federico García Lorca para la primera biblioteca en Granada, en Fuentevaqueros, en el año 1931. Yo lamentablemente no he podido traer nada para leer, estoy convaleciente, me mandaron esta Semana Santa que fuera a la playa para tomar unos baños de sol, y entre tantas medusas por el calor que hacía, entre tanto tiburón anclado, entre tanta patera y más medusas, una de mis amigas, una niña de 9 años apenas, que me acompañaba en mis paseos matutinos, me preguntó con sabiduría una pregunta trascendental sobre la que he estado pensando muchos tiempos, ¿no? Me preguntaron que si los tiburones fueran personas, se portarían mejor con los pececitos. Y yo, después de darle vueltas día tras día, después de meditarlo, he llegado a la siguiente conclusión. Claro que sí. Si los tiburones fueran personas, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos con toda clase de alimentos. Se preocuparían de que las cajas tuvieran agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. No se haría que algún pececito se le muriera prematuramente. Para que los pececitos no se pusieran tristes, habría grandes fiestas acuáticas, de cuando en cuando. Poco a poco comenzaron a llegar más niños y se sentaron alrededor de la orillita. También habría escuelas en el interior de las cajas. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande que sacrificarse con alegría y a tener fe en los tiburones cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Los pececitos deberían guardarse bien de las bajas pasiones, así como de cualquier inclinación materialista o egoísta. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Los padres de los niños también se aproximaron, querían saber qué contaba aquella persona, que era yo.
Si los tiburones fueran personas, se harían naturalmente la guerra entre sí. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Les enseñaría que entre ellos y los otros pececillos existe una enorme diferencia. Porque, no sé si sabéis, todos los pececillos son mudos y callan en idiomas muy diferentes. Por eso jamás logran entenderse. También vinieron los de la Cruz Roja, se pusieron a un lado y metieron unas banquetas. Si los tiburones fueran personas, tendrían también su propio arte, con cuadros mostrando los dientes de los tiburones, teatros en el fondo del mar, donde heroicos pececillos entrarían en tropel en las fauces de los tiburones. Habría asimismo una religión, si los tiburones fueran personas, que enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececitos en el estómago de los tiburones. Llegaron también el señor de las tortas, de Torta, y el de los pareos, y se pusieron a pie de playa conmigo. Los pececillos, esas tiernas criaturitas, dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, colocándolos por encima de los demás. Incluso, qué sé yo, se les permitiría tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esa práctica con agrado, pues le proporcionaría mayor bocado. El dueño del chiringuito nos sacó las sillas, me puso el micrófono y yo ya de pie me puse a declamar. Los pececillos más gordos se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos y serían maestros, oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas, sin ir más lejos. Y en una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los pececillos, si los tiburones fueran personas. Y me quedé tan pancha. Los niños salieron corriendo, mi amiga se puso a llorar, los padres me hicieron una denuncia, el ayuntamiento de la localidad me invitó al día siguiente a que me marchara y el único que se forró y hizo el agosto en pleno abril fue el de los helados, que vendió conos como si fueran churros. Porque como he dicho antes, estoy convaleciente, no podía hablar tan seguido y os preguntaréis, ¿qué me pasó? Bueno, no sé contarlo, pero ya que estamos aquí en pequeño grupo, lo voy a contar. Yo la semana pasada, antes de Semana Santa, me dio un infarto. Ya está. Me dio un infarto, casi no lo cuento, casi muero, y he ido anotando los acontecimientos cuanto menos curiosos que me ocurrieron, bueno, pues con los hospitales de hoy en día, con la sanidad, con las urgencias y con la atención primaria. No os pongáis malos este verano. Mirad, el lunes por la mañana, a las 8:03, me dio un infarto en el corazón. La mitad de los infartos ocurren los lunes, no me digáis por qué, pero es así. Mi marido llamó corriendo a una ambulancia sabiendo que los primeros minutos son lógicamente cruciales. Y a las 9:30, desde las 8, a las 9:30 aparecieron los camilleros con 65 y 67 años, según me dijeron después, con problemas de artrosis en las manos. Lógicamente les fue imposible bajarme por un tercer piso sin ascensor y a las 10:30 tuvieron que llamar a la presidenta de la comunidad de vecinos para que entre todo el edificio me ayudaran a bajar. Ya comprenderéis la angustia que tenía, que creía que me moría de verdad. A las
11:45 logré que me subieran en la ambulancia, con un conductor de avanzada edad. Desde luego no tenía los 38 años cotizados, porque ahí seguía el hombre, conduciendo con tan mala suerte que al tener cataratas en un ojo, chocó, el pobre, contra un autobús escolar repleto de ternura infantil que iban de excursión a Las Conejeras. Angelitos, nunca mejor dicho. Mi camilla y yo, junto con las dos córneas del conductor y el desfibrilador, salimos disparados hacia el infinito y más allá. Durante unos instantes creí como Caroline, que estaba viendo la luz que me guiaba al otro mundo, pero no, eran los reflectantes de los bomberos que cegaban mi visión. Vienen a salvarme, suspiré aliviada. Pero al focalizar bien mi mirada, me encontré con un grupo de ancianos con mangueras, pantalones ceñidas, camisetas remangadas y cascos polvorientos. Entre los 7 bomberos superaban los 1000 años. Les faltaba algún diente y se sentaron, bueno, y tenían problemas de memoria, porque en vez de rescatar a los niños y a mí, se sentaron a contarles su preocupación por ser despedidos antes de finalizar su contrato en práctica. A mí casi se me sale el corazón de la boca. No llego, voy a morir, voy a morir. Debí perder el conocimiento porque a causa de la angustia, el estrés, la ansiedad y trastornos de estos modernos que se llevan ahora, acabé a las 2:30 en el Ruiz de Alda, no sé muy bien, y era atendida por una amable y afable enfermera de 73 años y medio que estaba a punto de perjubilarse. La mujer lloraba y lloraba al ver a tanto niño con chichón, pues se acordaba de sus nietos y de los hijos de sus nietos, a los que cuidaría una vez acabado el turno de 12 horas. ¿A qué me he perdido? Es una profesión... A ver, no. No sé dónde estoy. Aquí. Ahí ya fue todo corrido. No, que es que yo ya cuando llegué al hospital me atendió la enfermera, ya fue todo de corrido. Una vez que llegas al hospital va todo muy rápido. Y a las 5 menos cuarto me llevaron al quirófano, por fin. La doctora con medio siglo de experiencia se vino arriba y decidió operar a corazón abierto. Mis constantes vitales se aceleraron estrepitosamente. Me temblaban hasta las orejas al darme el segundo infarto, al ver que a ella también le temblaba la mano al presignarse. No hizo falta anestesia alguna, con lo cual un ahorro para el contribuyente, porque a las 7 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, desperté. Me contaron que todo había salido bien, que no hizo falta colocar un bypass porque a la venerable doctora se le había caído la dentadura postiza, abriéndome las arterias que tenía obstruidas, y que todo perfecto, que todo ok. Les cuento esto, ya que tenemos este público, porque me han denegado la prestación por enfermedad, me han puesto una multa por solicitar otra, y el SAS, el SAE, el INEM, la Tesorería, los Médicos con Fronteras dicen que soy una mujer joven, resultona, perfectamente capaz para seguir trabajando de aquí a la eternidad, y que me haga emprendedora, que está de moda. Por eso ahora, bueno, yo me he hecho un canal de YouTube que se lleva mucho, estoy compitiendo directamente con niños de 13 años y 5 millones de seguidores, y claro, tengo que estar todo el día pues subiendo contenido para que, y followers, para que las grandes empresas me patrocinen con sus marcas. Si queréis colaborar en este importante proyecto, aprovecho esta oportunidad que me brinda aquí la plataforma por la Tercera República para que podáis mandar un SMS las 24 horas del día con la palabra o el hashtag #sin pensión al 666. El coste del mensaje viene lo que viene a costar 2 cervezas con tapa extra, más pan, más servicio de terraza e IVA. Aquellos que enviaréis más mensajes entraréis con preferencia en la lista de espera de vuestro médico de cabecera para que os llame cuanto antes y os dé cita en 6 meses para el especialista. En fin, que quería contaros mi historia de superación motivada. Los agradecimientos a Radio Almaina, al Independiente de Granada, a la Plataforma por la Tercera República por hacer este acto, a todas las personas que han colaborado leyendo la locución al pueblo de Fuentevaqueros de la primera biblioteca que se inauguró. Y yo supe un día que yo quería ser de oficio, quería ser palabrera y quería dedicarme a contar cuentos, a contar otras historias, con otros protagonistas, con otros finales, con otros argumentos, sin perder el encanto de cuentos de hadas. Historias para transformar, historias para alargarlas, para modificarlas, historias para hacer reflexión desde la primera palabra, desde la primera frase, desde el primer cuento, a todas aquellas personas que quieran conseguir un mundo sin opresores ni oprimidos, un mundo mejor, y eso solo se consigue con la Tercera República. ¡Viva la República! ¡Viva! Gracias por
será republicana. ¡Socialista!